estamos viendo los ingredientes que constituyeron la depresión dentro de la vida del profeta Elías. Hemos visto los factores emocionales, hemos visto los factores físicos y ahora vamos a ver los factores psicológicos que fueron parte de los ingredientes que componen la depresión que afecta al profeta Elías en el libro de Primera de Reyes, versículo 19. Un complejo de fracaso total. Los versículo 4 nos indica eso. Lea en ese texto entre líneas lo que Elías le dice a Dios. Podría ser algo como lo siguiente: ya he tenido suficiente, Señor. He hecho todo lo que he podido y es inútil. Nada ha cambiado, no llego a ninguna parte a pesar de lo que pareciera ser un gran éxito. Después de todo, soy un fracaso. Y tú y tu misión también es un fracaso. De hecho, no soy mejor que el resto de la gente de otras generaciones. Soy igual que el resto. No soy mejor incluso que las personas a las cuales condeno. Entonces me rindo. Será mejor que me dejes morir ahora. Por todo el bien que estoy haciendo, ten misericordia de mí. Y si realmente me amas, dispárame. Es interesante que Moisés tuviera los mismos sentimientos de estar abrumado hasta el punto de preferir la muerte a seguir adelante. Este es un colapso total de la capacidad emocional de resistencia. Una sensación de fracaso total, que conduce a una depresión, en el caso de estos dos personajes bíblicos, de tipo suicida. Y parece tan irracional, como suele ocurrir muchas veces con la depresión. Porque él había escapado para salvar su vida, pero ahora quiere morir de todos modos. Entonces, Dios le pide a Elías, dice: Dios, haz conmigo lo que Jezabel quiere hacer. Tú termina con mi vida. Necesitamos usar nuestra imaginación para captar la confusión mental en la cabeza de Elías en ese momento. Mientras corría, caminaba, volvía a caminar, con dificultad, tropezándose, incluso a veces gateando para llegar nuevamente al desierto. Todo el camino desde Jezreel hasta su árbol, donde el enebro donde él se quiere solamente refugiar por un momento, solo y en las profundidades de la desesperación. Entonces, primero es un complejo de fracaso total. Obturamos toda la realidad, dejamos de ver un montón de cosas y solamente vemos nuestros fracasos. Parte de los factores psicológicos de la depresión de Elías. Luego, la distorsión de los hechos. Los versículos 10 al 14. Cuando alguien está deprimido, no suele ser bueno decirle que solo está imaginando cosas, o que todo lo que está sucediendo solo sucede en su mente, porque probablemente no esté imaginando todas las cosas que le están pasando, o incluso si lo está, las cosas que está imaginando o percibiendo se vuelven una realidad para la persona. La depresión no es simplemente una fantasía. A veces se relaciona con hechos, pero no implica una lectura correcta de la realidad, sino una lectura distorsionada y parcial de los hechos. Mira lo que Elías dice y compáralo con la situación real que está viviendo. Él es selectivo y parcial en algunos hechos, porque está distorsionando la realidad debido a su estado de ánimo. No estaba solo, había otros grupos que no habían sido infieles al Señor, sino que se habían mantenido en fidelidad al Señor. Y él no solo lo sabía, sino que había conocido a algunos de ellos, como Abdías. Él menciona cómo los israelitas habían destruido los altares de Dios, pero olvida que él acababa de reparar el del Monte Carmelo. Dice que habían matado a los profetas del Señor, lo cual era cierto, pero Abdías había mantenido con vida a 100 de ellos. Y Elías lo sabía, y él exagera algunos otros hechos. Por ejemplo, se queja diciendo: solo quedo yo, no queda más esperanza. Pero ¿y qué pasa con su propio siervo Abdías y los otros 100 profetas en la cueva en algún lugar escondido? Y ahora también intentan matarme a mí, dice él, como si un ejército lo buscara, cuando lo único que había pasado hasta ese momento era que le había llegado un mensaje de Jezabel. Aquí entonces hay otro ingrediente frecuente en la depresión espiritual, entre los siervos de Dios que están agotados y en apuros,
es que vemos solo una parte de la imagen completa. Y por lo general, la peor de las partes. Hacemos una selección incorrecta de los hechos o tergiversamos y exageramos algunos. Sacamos las cosas de la perspectiva o de la proporción para hacernos un caso, para armarnos un caso en nuestra mente. Lo que pensamos, decimos e imaginamos bien puede tener elementos de verdad, y eso es innegable, porque las cosas a veces sí están yendo mal. Pero no es toda la verdad, y eso nosotros lo sabemos. Y cuando nos hundimos en ese pantano de pensamientos dañinos y deprimentes, a veces Dios tiene que llevarnos a un lado y traernos de regreso a su visión de la realidad, que es lo que finalmente hace Dios con su profeta Elías. Estos fueron los elementos psicológicos que componían la depresión del profeta Elías. En el siguiente capítulo vamos a ver los factores espirituales que estaban presentes en la depresión del profeta.